Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Otro Enfoque. Hoy, como no podéis ser de otra manera, vamos a ver la exposición que ha estado instalada en el Museo del Pósito bajo el nombre Patrimonio Cofrade, el Paso Procesional, que ha organizado una vez más la Junta General de Cofradías. Para hablar de ella y cómo nació esta idea de la exposición, en un principio tenemos aquí con nosotros a Miguel Ángel Escribano. Buenas noches. Buenas noches. Como sabemos todos, presidente de la Junta General de Cofradías, y después vamos a dar una vuelta por la exposición de la mano de Carlos Reillo para conocer un poquito más de los detalles que tenemos en ella. Pero primero vamos a preguntar a Miguel. Miguel, ¿cómo nace desde la Junta General de Cofradías esta nueva exposición? Pues parte de la dificultad que tenemos ya cada año en ir encontrando pues novedades o temas que puedan ser interesantes y que también nos permitan mostrar algo a ese público y a esos cristarenses que generalmente son los que más la visitan y que gustan de ver aquello que la Junta General monta en estos días, pues nace sobre todo desde la investigación que la Hermandad de Cristo de la Aspiración hizo el año pasado para llevar a cabo la edición del programa de Semana Santa, todo en torno a ese patrimonio de las cofradías. Vimos que había pues un material muy interesante. Ahí fue, junto con la ayuda de Víctor Iniesta Sepúlveda, que les estuve ayudando tanto en la preparación del programa, como él mismo el que nos impulsó a decir por qué no aprovechamos todo lo visto para montar la exposición. El año pasado nos quedábamos fuera, el año pasado iba en torno al patrimonio, pero la imagen procesional, y este año pues estamos en la misma línea, pero ya no la imagen, sino el paso procesional. Entonces, principalmente sale de ahí, de todo ese estudio, de todo lo que ellos descubrieron, de aquello que Víctor también como apasionado de la Semana Santa y como conocedor nos quería mostrar y quería mostrar a todo el pueblo y a todos los visitantes de la exposición, pues aprovechamos para decir, bueno, no vamos a amontonar todo en un año, sino dividimos en dos. Y de ahí sale en concreto la de este año, la continuación del año anterior. Supongo que para la Junta General de Cofradías y para todas las hermandades el trasladar todo lo que es esta temática, que son los pasos donde se portan nuestras imágenes de Semana Santa, pues será un esfuerzo también, ¿no?, dentro de cada una de ellas. Claro, es un esfuerzo, es delicado, hay cosas aquí importantes, pues como están viendo ya el palio de la Esperanza aquí detrás, o como es también la urna del Santo Entierro. Pero en cualquier caso siempre se hace también con mucha, pues con ilusión, con ganas de mostrar lo que tenemos y también con ganas de que eso vaya dejando pozo y que la gente vea cómo también nos presentamos ante todo lo que es el público. Claro, es una forma, siempre ha sido las exposiciones como si fuera una catequesis, siempre ha sido una catequesis plástica. El año pasado, como decías tú, es hablar sobre nuestras imágenes, a conocerlas más. Este año es donde se porta, y también es importante conocer el patrimonio, porque así es el título de la exposición, el patrimonio que cada hermandad tiene, ¿no? Claro, tampoco es que hayamos traído una representación grandísima, pero lo que sí hemos buscado es un poco de cada tema importante, es decir, de orfebrería, de talla, pensando un poco en ese último artista local que es José Martín, que también nos ha ayudado bastante en dejarnos pues algunos de sus bocetos y también incluso algunas de las piezas que él ha tallado y ha creado para los pasos de Cristana. Adorno floral, ahora ya cuando se dé la vuelta vamos a ver un poco el sentido de muchas de las cosas. No hemos traído todo, evidentemente no entra, es imposible, pero sí una representación, yo diría incluso amplia, de lo que hay, de lo que tenemos, de lo que procesionamos, de cómo son esos pasos y también muy importante de la evolución que han tenido los pasos dentro de la Semana Santa de Cristana en este caso, pero que también nos da una imagen de cómo ha sido esa evolución, no solamente aquí, sino en otros muchos sitios. Sí, claro, hablamos de una pequeña reseña aquí, cada hermandad ha puesto un poquito de cada cosa, pero sabemos que también hay mucho patrimonio que está también ya pues fuera de uso, porque no se usa, porque ya no está a la vista, porque se ha mejorado en todo eso, y aquí en este tipo de exposiciones, pues también se trata de sacar un poco eso, el patrimonio que tenemos y el patrimonio que ya se ha dejado de usar, pero que sigue siendo patrimonio. Así es. Este año no hay demasiado, pero hay cosas que vamos a ver ahora. Y sobre todo las hemos utilizado ¿para qué? Para ver esa evolución, esa proyección que ha habido, pues en el tema de la iluminación de los pasos, por ejemplo, es uno de los puntos donde más se puede ver, y también en algunos otros, algunos elementos que ya han dejado de formar parte de esos pasos procesionales, ya no salen a la calle, pero sí que forman parte del patrimonio, que eso sí que no lo podemos perder, las propias cofradías, y que hemos tenido a bien pues traerlo aquí y también utilizarlo para que nos sirva, mejor dicho, pues para poder mostrar esa evolución, como decía antes. Podríamos decir que tenemos aquí representada una simbología de cada uno de los temas, como decías tú antes, la candelería, las andas, los palios, ¿podría ser eso? Así es, lo que tenemos, los grandes bloques es la talla de los propios pasos, la orfebrería que también nos ayuda a esos pasos y a ¿cómo decirlo? Y a darle una composición mucho más importante.
Tenemos una parte especial de los palios y el porqué, ahora lo veremos. Tenemos una parte especial también con los templetes, que no hay muchos no solamente en Cristana, sino que no son habituales. Quizá Cristana tiene alguno de los templetes más representativos, como es el de la imagen del cartel de este año de Nuestra Señora de los Dolores, que como todos sabemos no es muy habitual, pero tiene un porqué ese templete, y aquí también lo podemos llegar a conocer. Luego hay una representación de la iluminación, hemos querido llamarlo, de los pasos, pues faroles, candelería, etcétera, y también el adorno floral, que tiene una vital importancia dentro de ese conjunto que son los pasos de manera completa. Y esto, como decías tú, también viendo con distintas imágenes, con fotografías antiguas de la evolución, desde imágenes de antes de la guerra, de los que conservamos, hasta, no voy a decir hasta la actualidad, pero casi hasta hace, por ejemplo, 20 años, una cosa así, cómo ha evolucionado todo. Eso es, no sería, por mucho que coloquemos aquí todos estos elementos, no sería lo mismo si no tenemos primero unas explicaciones, unos textos. En este caso nuevamente ha sido Víctor el que los ha preparado y el que nos enseña a través de ellos el porqué de esa evolución. Ha sido un poco de comisario de la exposición, tanto el año pasado como este. No sería lo mismo sin los textos y sobre todo también sin esa imagen que tú bien decías. Me parece que hay como entre 50 y 60 fotografías que nos muestran mucho de lo que hay ahora, de lo que ha habido y de cómo ha evolucionado. Vuelvo un poco a lo mismo. Lo interesante es saber dónde estamos, pero sin olvidar de dónde venimos. Estamos hablando de Víctor Iniesta, no nos ha podido acompañar porque cuando vamos a hacer la grabación no se encuentra aquí en Campo de Cristana, pero bueno, como dices tú, lo tenemos presente y es como el comisario de la exposición. Bueno, Miguel, y desde la Junta General de Cofradías ya han pasado los días, sabemos que las exposiciones de Semana Santa son de las más visitadas, las más vistas por todos los vecinos y gente de fuera, pero sobre todo los vecinos, porque esa pasión por la Semana Santa está viva. ¿Qué valoración hacéis? Pues mira, la exposición comenzó siendo un poquito complicada a la hora de darle forma, pero la verdad es que el resultado ha sido como, parece un poco, no sé si decir un poquito sobra decir como cada año, la verdad es que el resultado ha sido muy positivo. No solamente por nuestra valoración, por nuestro sentir interior de estar conformes con lo que se ha hecho, con lo que se ha mostrado, sino también por lo que va recogiendo de la gente que lo ve. O sea, la gente que lo ve igualmente, que lo visita, pues también nos ha transmitido, pues mira, su interés, no solamente el ver, que muchas veces venimos a ver cosas, pero yo creo que lo más interesante es venir a conocer y que esto sirva también como una catequesis, entre comillas, del porqué de esos pasos procesionales y del porqué de muchas veces hasta incluso de las propias hermandades, pues es muy interesante. La valoración positiva, sin lugar a dudas. Bueno, pues Miguel, si te parece, vamos a pasar ahora con Carlos Reyes, que lo tenemos ahí esperando en la primera zona de la exposición, y vamos a descubrir, como tú bien decías, este patrimonio que es distinto al del año pasado, que no es de imaginería, sino de los pasos que portan a esa imaginería y las curiosidades, como hacía referencia a ese templete o al templete del Corpus, que también lo tenemos aquí. Lo tenemos y también tiene su porqué, efectivamente. Efectivamente, vamos a conocer por qué, porque todo está relacionado. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Pues ahora nos encontramos ya en el comienzo de lo que es la exposición Patrimonio Cofrade, el paso procesional, como estamos diciendo. Y tenemos ya a Carlos Reillo. Muy buenas, Carlos. Muy buenas. Pues vamos a pasar directamente. ¿Qué podemos encontrar en este comienzo de exposición? Bueno, pues empezando por la primera parte, sobre todo comenzamos con un poco lo que es la evolución de lo que es el paso procesional y sobre todo la parte principal, que es las andas, que es lo que más conocemos. Un poco podemos ver, sobre todo en fotografías, pues como esas imágenes antiguas, podemos ver que desde el siglo XVI, que es cuando comienzan las procesiones, hasta el siglo XX, más o menos las andas cumplen una función práctica, que era principalmente sacar las imágenes en procesión, lo más sencillas posibles, estrechas, de entre 4 y 10 anderos, principalmente pues porque tampoco se buscaba una función más amplia. Y luego, aparte, las puertas de las capillas, de las ermitas, del templo parroquial, no daban mucho más espacio para poder pasar. Entonces, hasta la Guerra Civil, cuando ya se pierde todo el patrimonio cofrade religioso, más o menos se mantuvo esa línea. Al volver después de la guerra, se volvió a recuperar un poco ese tipo de andas, porque tampoco había dinero para mucho más, y ya fue a partir de los años 50 cuando se empieza a aumentar ese tamaño de andas, principalmente por un tema económico. Se empieza a recuperar de la posguerra las hermandades y el pueblo, y además ya se empieza a tener ese templo parroquial nuevo terminado con unas portadas más grandes, lo que también permitió a las cofradías hacer unas andas mayores. O sea, podemos decir que hay una evolución de las primeras andas, los primeros pasos, mucho más sencillas, pero sí recargadas en adornos y en demás. Llega la contienda civil, desaparece todo y ya empiezan unas andas mucho más sencillas,
Hacía su función, pero es como dices tú, a partir del año 50-60, cuando se empieza a recuperar esa forma de embellecer las andas para aportar a las imágenes. Sencillas ya también eran antes, porque no buscaban tampoco mucho más adornos, simplemente que cumplieran esa función. Pero sí que ya, por ejemplo, las andas antiguas de Jesús Nazareno, pues ya se ve como en algunos adornos, como los ángeles y algunas piezas talladas, pero lo mínimo. Por ejemplo, bueno, lo veremos más adelante, pero tema de flores o iluminación, por ejemplo, en Jesús Nazareno no se ve nada. Bueno, comentas lo de la iluminación, también hay que tener en cuenta que en aquellos años las procesiones salían de madrugada, se recogían por la tarde, la iluminación no era necesaria, todo evoluciona y claro, también evolucionan las andas y los pasos. Correcto, principalmente es eso. Luego es cuando empiezan los faroles a introducirse, sobre todo por diferentes temas artísticos, de iluminación, de embellecer, pero antiguamente, como no se buscaba mucho ese punto de embellecimiento, simplemente que fuera funcional. Y bueno, a lo mejor un último apunte, pues también tenemos la suerte de que en nuestro pueblo no se ha adoptado ese tipo de cambiar ese paso procesional a costal como en otros sitios se ha producido, será por orografía, por las cuestas, por lo que sea, pero por suerte hemos conseguido mantener esas andas y es algo característico también de nuestro pueblo. No, sí, claro está. Como decías tú antes, al principio eran menos andas, menos anderos lo que portaban las imágenes y luego al querer embellecer más los pasos, pues se tiene que incrementar el número de anderos y los pasos y las imágenes también crecen. Y dentro de ese crecer y mejorar los pasos, pues como tenemos aquí en este caso, viene lo que es la talla de los mismos, de los adornos, de todas las... Lo que sí. Podemos ver aquí. Aquí ya, claro, pasamos un poco a... ¿Cómo son estas andas? Pues principalmente eran siempre de madera tallada, de pino, caoba, roble, cedro y claro, eso hasta a partir de mediados del siglo XX es cuando ya los orfebres empiezan a tener cierto peso. Ya se empieza, como decíamos antes, también posiblemente por ese recuperamiento de posguerra, donde ya se empieza a embellecer y a tener las andas más grandes, y como vemos en la foto, la evolución de cómo pasamos de andas estrechas, incluso la de Jesús Nazareno, cómo va añadiendo niveles y va aumentando, y pasamos a unas andas mucho más grandes, incluso incorporando capillas que representan evangelistas, momentos de la Pasión, dogmas de la Virgen, etcétera, etcétera. Y ya pasamos, como estábamos diciendo, a diferentes ejemplos, porque aquí cerca pues tenemos los ejemplos de los talleres Lara, de Socuéllamos, o por ejemplo de orfebrería de Orbe de la Torre, de Torre de Calatrava, y luego también tenemos la suerte de gente que tenemos aquí en el pueblo, de carpinteros de banistería, como puede ser Santiago de la Fuente, que realizó las andas de la elevación, o el ejemplo que tenemos aquí de José Martín Violero, que realizó las andas nuevas de la Soledad, de la Lanzada, de María Magdalena, San Pedro, y de lo que aquí ahora mismo disponemos, pues de esos bocetos a tamaño real y de esos escudos que talló él mismo y que nos ha cedido para la exposición. Sí, para ver un poco la aproximación de cómo se empieza desde el boceto al planteamiento en la madera y luego ya herramientas. Los bocetos, cómo lo plantea en la madera a ese tamaño ya real, y como al final, pues con ese trabajo de tallar, pues va consiguiendo ese resultado. Y por ejemplo tenemos aquí ese boceto a tamaño real de las andas de San Pedro, o de diferentes escudos que ha ido tallando él, o el escudo terminado, que es el que va en el paso de la Lanzada. Luego ya pasamos, tenemos lo que es la talla en madera, y ya pasamos a lo que es, podemos decir, la orfebrería, ¿no es así? Exacto. Que también en Campos de Cristal también se ha mejorado. Tenemos ahí una parte del frontal, por decirlo así, Sí. del dorado de Jesús Nazareno, que hace unos años también se incrementó, Exacto. se embelleció un poco más. Sí, porque Jesús Nazareno está el ejemplo de que, como vemos en las fotos, siempre se ha mantenido, por lo menos desde que se hicieron este tipo de andas, esa estética. Lo único que han ido haciendo es ampliar el tamaño, ampliar niveles, pero siempre han ido manteniendo esas chapas, digamos, doradas. Luego tenemos el ejemplo de unas capillas que se incorporaron, como decíamos, en la talla del paso de la elevación, donde se hicieron unos moldes, unas cartelas con unos moldes en barro, donde se representaban las otras 5 restantes hermandades del pueblo.
Y lo llamativo es que vienen además representadas en lugares icónicos de Cristana, como puede ser, vemos el balcón de Piatos en la portada del Pósito, Jesús Nazareno subiendo por la cuesta de la Sierra, la fachada de la mitad del Cristo de Villajos, en la Virgen de Cristana. O sea, y es algo también llamativo. Y esto se incorporó, como decíamos, en las andas que realizó Santiago de la Fuente. Aquí ya tenemos la evolución de la talla de madera, que es, por decirlo así, lo tradicional, allá una elaboración en arcilla, para luego ya sacarlo lo que es en el metal, digamos, metal, cincerado, eso es. trabajado. Que se puede trabajar mucho más, es más perfeccionista, ya puedes, como tú decías, está identificado más detalles de nuestro pueblo y puede ser mucho más específico a la hora de los detalles. Sí. Y ya como último, el ejemplo de este frontal, que es del Paso de la Esperanza, con su faldón, que es el que lleva cuando va en carroza, y un ejemplo de una candelería que llevaría, es la candelería del Paso de la Virgen de la Soledad. Un poco también se quiso jugar con ese conjunto completo, porque al final la candelería es, digamos, es de la luz, pero también viene aquí en este punto de orfebrería. Y también una cosa importante que no hemos dicho, como también el tema de bordados y de textil también forma parte de los pasos en ciertos aspectos. Claro, porque en este caso estamos hablando de lo que es la parte de la carroza, cuando sale en carroza, que luego también sale en andas, como todos sabemos, pero claro, cuando sale en carroza ya la composición del paso cambia, ya desaparecen las andas y aparece otro tipo de elementos, como es este caso, ya los bordados, los faldones, como siempre decimos, y claro, también siempre se busca pues también que se tengan características relacionadas con la Semana Santa o con la vida de Jesús, y como no, pues sus distintos bordados y demás, para embellecer lo que es el paso. Correcto. Decías el tema de la iluminación con la candelería. En este caso, como decías, tenemos la candelería de la Soledad. En otro caso, como es el paso de la Virgen de la Esperanza, y directamente la vela, pero lo que se trata es eso, de embellecer las imágenes, el conjunto del paso, embellecer lo que porta en ella, ¿no? Eso es. Sí, sobre todo es eso. Al final lo que todas las semanas pretendemos es embellecer, aparte de también un poco, siempre se busca, como se ve en el frontal, como hay diferentes capillas, como por ejemplo el paño de la Verónica, siempre también que sirva un poco de catequesis que complemente lo que se está ya transmitiendo con esa imagen. Ahí tenemos ahí María Inmaculada, por el dogma de María. O sea, siempre es el completar lo que vemos en la imagen, embelleciendo lo que es el paso. Correcto. Y también atendiendo a una necesidad que decíamos antes, que claro, no tenían faroles o no tenían luces porque no salían por la noche. Aquí salen por la noche y necesitan unas características, unas cosas para embellecer más ese paso. Eso es. Pues si te parece, continuamos. Bueno, y ahora en otro rincón de aquí, de nuestro Pósito municipal, y tenemos pues seguramente lo más característico y lo que todos identificamos desde las fotos antiguas hasta la actualidad, como es la urna del yacente, ¿no es así? Sí, y además lo has dicho muy bien porque lo identificamos de las fotos antiguas y de ahora, porque una de las cosas buenas es que después de la guerra, cuando se volvió a formar la hermandad y volvieron a trabajar en ello, lo hicieron muy parecido, casi muy similar a lo que era antiguamente. Esta urna con los cipreses en las esquinas, que por cierto, muy bien recuperados hace pocos años, y un poco también está aquí puesto, principalmente porque es de lo más antiguo que tenemos en el pueblo, porque son de la urna original, es de 1940, solo que en el 46 se hizo algunas pequeñas modificaciones, como son las patas con forma de hoja de acanto, que eso además tiene su significado, está relacionado un poco desde la Grecia antigua con la vida eterna, y es de lo más antiguo que tenemos en nuestra Semana Santa. También un poco porque tiene un significado muy especial, porque esta urna, que Cristo va en esta urna, viene un poco representando esa urna también sacramental de cuando luego se expone al Santísimo, cuando se ve al Santísimo en la noche del Jueves Santo, viene un poco a representar también. Las dos contienen el cuerpo de Cristo para verarlo durante ese momento. Aquí, te corto, Sí. es diferente, o sea, venimos hablando de lo que es la composición de las tallas y demás para las andas, y aquí estamos hablando de la urna que va sobre las andas. Y porta además dentro la imagen, o sea, lleva doble función. Exacto, ya como vamos completando, hemos pasado de esas andas que cumplen esa función de transportar, digamos, y que al final incluso, como hemos visto en la evolución, se llegan a convertir ya incluso en un retablo andante, en un altar, y ya vemos cómo, dependiendo de lo que se transmite, se va completando esa imagen. En este caso, como decíamos, la urna,
que además las andas fueron hechas al mismo tiempo que se modificó la urna en el 47 y como decíamos, de lo más antiguo que hay en el pueblo. Ya de esto pasamos también a lo que son realmente las andas más antiguas, que son estas que vemos de la Cruz de Mayo, pero que originalmente no fueron de este paso. Como podemos ver en las fotos, estas andas se hicieron en el 42 y procesionaban con el Cristo de la Columna. Que aparte de eso, también luego posteriormente fueron utilizados, como suelen hacer también ahora con las andas actuales del Cristo de la Columna, también las compartían con Jesús Medinaceli y con el Resucitado. Entonces, cuando ya en el 62, si no me equivoco, la sustituyeron de Cristo de la Columna, lo que hicieron fue seguir utilizándolas y ya pusieron lo que es la Cruz de Mayo. Entonces podríamos decir que son las andas más antiguas que siguen procesionando en la Semana Santa de Campo de Cristana. En un principio no tenían estas pequeñas capillas que vemos que sobresalen talladas, eso fue añadido posteriormente, pero originalmente, como podemos ver en la foto, ahí sí que se ve con un cierto color porque fueron pintadas por Francisco Balbuena. O sea, que era una forma... Aquí recuperaron en el 42 la sencillez Exacto. de antes de la guerra. Aquí es donde mejor se puede ver esa sencillez que veíamos y esa funcionalidad que se tenía para procesionar las imágenes, porque es unas andas lo más sencillas posible, con sus andas. Aquí ya sí que se ve que se le añadieron además faroles, pero que cumplía con esa función de procesionar y ya está. Y otra cosa también que conservan estas andas, como decíamos, que recuperaban el sabor de la tradicional de las antiguas, pues es esta pequeña simbología, pequeños adornos. Pequeños adornos muy sencillos, tallados, como decíamos, que primero luego eran más sencillas, luego se añadieron estas tallas que están por encima y simplemente porque era por adornar lo justo y que cumpliera con su función. Lo importante era la imagen, no la anda. Exacto. Continuamos. Y ahora pasamos... Ya pasamos pues, a un ejemplo de andas mucho más modernas, donde ya se juega con mucho más volumen, con más elementos, sobre todo elementos vegetales y de hojas, como decíamos antes, hojas de acanto, que todo tiene su significado también. Y además en estas pues tenemos las características de esas cartelas, como ya se añaden, en este caso, con dos más marianos, que están hechos además por el artista local Francisco Javier Muñoz Boluda, e incluso esa peana elevada, que también recuerda un poco a nuestra patrona, la Virgen de Cristana, y que hace ahí un poco ese guiño, y sobre todo estos faroles, ya como le añade ese movimiento y ese volumen a lo que es el paso. Entonces ya es un poco, se ve muy bien esa evolución de unas a otras. O sea que ya podemos decir que es todo más perfeccionado, más estudiado, más en referencia a lo que porta, a lo que quiere enseñar y a lo que tiene que llevar, a quien lo tiene que llevar. Ya va generando ya un conjunto ya entero entre andas e imagen que pues al final transmite mucho más y que mucho más ornamentado y más bello, por así decirlo. Porque estamos hablando siempre de las andas, evolución de las andas, pero también una evolución de las andas que va también con la evolución de los anderos. Importantes son los anderos, importante también que lo porten cómodamente, que sea fácil para ellos y que también el paso no pierda esa riqueza, ¿no? Exacto, sí, al final siempre se ha buscado también un poco buscar un poco la comodidad de esos anderos, que las andas sean un poco más anchas, que cojan entre ellas, que cojan más anderos. Y al final pues también a lo mejor durante una primera etapa no se veía eso, pero últimamente sí que se ha ido buscando más ese sentido. Y por último, tenemos aquí también otro ejemplo de cómo se ha ido enriqueciendo las imágenes de los tronos, y son esos evangelistas que en este caso son del Paso de la Lanzada, que van en sus cuatro esquinas, y pues un poco como decíamos ese ejemplo de cómo se va enriqueciendo y cómo se han ido añadiendo capillas, etcétera, etcétera. Y pasamos de las cartelas que decíamos al principio de la elevación, ¿verdad? Sí, de la elevación. Aquí a las cartelas de estas andas. Exacto. Allá lo que son tallas. Ya tallas. En este caso son de pie, ya no es una cartela y que también vienen a enriquecer aún más. Sí, dan volumen y pues ahí mismo pues estas así también policromadas pues suelen llamar más la atención. Bueno, Carlos, continuamos. Y otro, como hablábamos al principio con Miguel, con referencia al templete del Corpus, ahora aquí tenemos también, por decir así, un palio que tiene su significado, tiene su función, su uso, pero que como que nos destaca aquí mucho en esta temática religiosa de Semana Santa, como es el palio del Corpus de la parroquia. El Corpus de la parroquia, exacto. Este palio, sobre todo, lo vemos que se utiliza en los oficios, principalmente,
Y antiguamente también se utilizaba en el corpus, en la procesión del corpus, o incluso, como se ven en las fotos, en algunas procesiones, incluso con el Cristo de Villajos. Principalmente su función es de ir cubriendo la hostia consagrada. El sacerdote va con la custodia y lo van cubriendo. Entonces, un poco esa idea de cubrir la custodia es la que se trasladó a los palios de las vírgenes. Porque esa similitud, igual que veíamos antes también la urna, que tiene una similitud que contenía el cuerpo de Cristo, aquí llevamos a la custodia bajo palio y aquí se hace esa similitud con la Virgen, que también fue custodia del cuerpo ya que llegó a Cristo en su vientre, y viene esa similitud de por qué las vírgenes llevan ese palio. ¿Por qué el que lleven 12 varales? Pues es un número que suele variar dependiendo del momento, pero lo más común es que sean 12, representando a los 12 apóstoles que estuvieron acompañando a María el día de Pentecostés. Entonces, anteriormente a la guerra, en nuestros pasos de las vírgenes no tenía ninguno palio. Es algo que viene ya después de la guerra, en el año 47, cuando la Soledad ya se lo incorpora, y además ese mismo año también ya la Virgen de la Esperanza ya también llega al pueblo y también se le pone palio. Y entonces también viene un poco pues influenciado de Andalucía, que es donde más se utilizaba, pero sobre todo por ese significado de hacer esa similitud de la Virgen como custodia de Cristo. Sí, como decías tú, el pasar de uso parroquial o de uso más de iglesia con el corpus a lo que ya son las imágenes de Semana Santa. Y entonces aquí también empieza una nueva evolución. Decías tú, al principio lo llevó Nuestra Señora de la Soledad, fue la primera vez, luego vino la Virgen de la Esperanza, y comienza una evolución en todo, porque ya empezamos a ver pasos muchos más grandes, claro, o mucho más estrechos, conforme eso también dependía de la economía, ¿no Exacto. es así? Porque principalmente. Si hubiera sido por economía, habían sido todos grandes y lujosos, pero claro. Claro, estamos hablando de los años de posguerra, nada más comenzar. Entonces, las hermandades tenían muy pocos fondos. Se intentaba buscar pues, lo justo y necesario para empezar a procesionar y formar o volver a reformar esas hermandades. Entonces, ya con los años fue cuando fue ganando en tamaño. También, poco como decíamos antes, también a la hora de empezar a adornar más las imágenes con flores, a empezar a meter más candelería, etcétera, etcétera. Van evolucionando con el tiempo y según las necesidades también. Volvemos a lo mismo. Sí. Claro, nos destaca sobre todo aquí el palio de la Virgen de la Esperanza. Lo mismo, lo que es los bordados, el techo de arriba, las bambalinas, todo esto, como siempre, para enriquecer el conjunto. El conjunto. Claro, ahora mismo, por hablar un poco del palio, pues sobre todo podemos destacar que es el techo de palio del 67, con el óvalo central pintado por Isidro Antequera. Y luego, por ejemplo, lo que son las caídas, que son las bambalinas, estos fueron bordados por hermanas de la cofradía, junto a Carmelo y Arropero, en el 2000. Y eso pues también, ese movimiento luego en procesión, con ese vaivén, ese hilo dorado, ese sonido, al final todo es un conjunto. Y siempre pues va buscando el poder a la gente que está viendo, el transmitir esos sentimientos o que le llame más la atención o que se fije más en ese paso. Luego también por destacar pues estos varales que además fueron adquiridos el año pasado y fueron donados por familias del pueblo y por la banda de Cristo de Elevación. Y como también se complementa aquí un poco con esos valores de cola, que veremos un poco más tarde también su significado y todo. Decías tú de que todo se complementa en un conjunto. Como bien dices, has nombrado la música con la banda de cornetas Cristo de Elevación, la banda de cornetas Jesús Nazareno, la banda de música, hacen también que el conjunto, por decirlo así, mal dicho, sí, baile, se armonice, tanto en la Virgen de la Esperanza, como ahora vemos más adelante, la Virgen de los Dolores, ese Viernes Santo por la mañana, esa sobriedad en ese paso acompañado de la música. Aquí pasa igual con la Virgen de la Esperanza, y es todo el conjunto, anderos, andas y todo lo que lleva para aportar. Eso es. Al final se busca el conjunto completo, tanto esa música como lo que es principalmente ese paso, que es el que tiene que transmitir esa catequesis a la gente. Y como decías tú, hace unos años se renovaron lo que es las varas, pero siempre manteniendo, pues eso, no aumentar peso a las andas, que los anderos no tengan que sufrir con las... A ver, me equivoco. Y un poco eso, intentar modernizar todo y actualizar las imágenes y los pasos que van en ellas. Si te parece, continuamos ya con la última parte que tenemos aquí.
Bueno, y llegamos, como decía antes con Miguel y te he comentado antes, la curiosidad, el templete del Corpus. Sí. Cuéntanos. Pues viene un poco también como lo que es el palio parroquial, como decíamos antes. Pues esto viene un poco de, primero, el sentido que tiene estos templetes o estos baldaquinos, que viene sobre todo de su uso en iglesias. Nos puede sonar sobre todo, como tenemos también aquí en la foto, del baldaquino del Vaticano, porque eran elementos, unas pequeñas cúpulas formadas por esas 4 columnas que se montaban en las iglesias, en los altares, sobre todo donde había a lo mejor resto de algún santo, y sobre todo lo que se buscaba era ensalzar, ennoblecer esos elementos. Entonces, un poco eso fue evolucionando también, sobre todo con las hermandades del Corpus. Cómo ese sentido de ensalzar ese elemento se trasladó también a los pasos, y en los pasos del Corpus Christi pues se pueden ver muchos templetes con la custodia dentro. Luego también eso siguió evolucionando y algunas imágenes con una gran devoción, como puede ser aquí cerca el Cristo de la Misericordia de Herencia o el Cristo de Urda, que también es muy conocido, pues tiene esos templetes, pero sobre todo ha sido siempre utilizado en imágenes de hermandades de gloria, como puede ser, lo que más nos suena aquí, la Virgen de Cristana. Y como algo más excepcional tenemos el caso de, que espero que está aquí, el templete de la Virgen de los Dolores, como también se trasladó a este paso y tiene esas 4 columnas con esos arcos que la cubren a la Virgen y la ensalzan aún más. Entonces, Carlos, podríamos decir que es un poquito la relación o lo que hemos visto ahí atrás del palio como portadora de la imagen de la Virgen, en este caso, pero en otra forma distinta, ¿no? Claro, no es palio. este caso podría volver a ser, como decíamos antes, la Virgen como custodia de Cristo. Y como decíamos, sobre todo, se trasladó a los pasos para ensalzar, para ennoblecer esas imágenes, pues aquí un poco con la misma historia. Claro, el cubrir o el destacar un volumen diciendo de esa imagen. Que dentro tenés, en este caso, es la Virgen de los Dolores, como puede ser otro tipo, hablabas de la Virgen de Cristana o cualquier tipo de Cristo de Urdo además, y destacar lo que va dentro. Exacto. Bien, pues si parece que llegamos ya a la parte final, que es una de las que además hemos comentado al principio, y la hemos comentado otras veces, como es la iluminación de los pasos, sí, tan necesaria hoy en día y que antiguamente, por decirlo así, pues como que no se le prestaba mucha atención. Sí, porque posiblemente, pues como ha pasado siempre, en los primeros años, donde ya se empezó a utilizar los faroles o la candelería, pues sería sobre todo más de iluminación, pero como ha ido ganando más en conjunto de belleza y de aportar más a ese paso completo, pues esa belleza o ensalzar todo aún más. Aquí tenemos varios ejemplos, porque claro, primero hay que destacar que esta iluminación, digamos, cumple con 3 funciones. La primera es embellecer, como decíamos. La segunda, digamos, pues que esa luz, esa vela, como presencia de lo divino. Y por último, pues sobre todo, como decíamos, la iluminación. Eso está claro. Tenemos varios ejemplos. Aquí no tenemos ahora mismo ninguno, pero sí está la foto del Cristo de la Aspiración, cómo lleva esos 4 hachones, esas velas grandes que llevan las esquinas, que eso suele ser utilizado en Cristo ya muertos, en referencia a esos féretros o a esa... Sí, como se preparaban antes los velatorios. Exacto, que era velatorios, cómo se ponían esos 4 hachones en las 4 esquinas de los ataúdes. Y eso ya el primer ejemplo. Luego tenemos lo que es la candelería, como hemos visto antes allí, con el frontal de la Esperanza, esa candelería de la Soledad, que es como se llenaba o se llena esos pasos delanteros de las vírgenes para dar ese conjunto de luz y de belleza. Y luego ya cómo evoluciona también en la candelería, en los candelabros. Tenemos de diferentes tipos, porque antiguamente eran más simétricos, digamos, como este antiguo del Cristo de la Aspiración, y luego cómo ha ido evolucionando en algo más asimétrico, más arbóreo, como se llama, pues sobre todo pues buscando un poco también pues, esa forma, ese movimiento que también le aporta, como son los del balcón de Pilatos o de la Soledad, que son candelabros ya de cola, que suelen ser para los pasos de las vírgenes, para que se salen ya del paso y aportan más belleza. Y luego están el tema de los faroles, que al fin y al cabo pues una caja
Claro, sobre todo pues servía Muy para... artesanal algunos. Muy artesanal, pero sobre todo para proteger de ese aire, de ese viento que puede haber en estas tierras, sobre todo en esas fechas. Y como tenemos varios ejemplos, que además todos los faroles que hay son antiguos, porque el que está ahí atrás es el más antiguo del Cristo de la Expiación, de cuando vino la imagen. Luego unos que son del Cristo de la Columna y del Niño, creo que también era, y uno del Prendimiento, que se han recuperado un poco para esta ocasión. O sea, que son elementos que tenemos las hermandades guardados, gracias a Dios. Lo que hablaba antes con Miguel, un patrimonio que está en la calle, pero otro patrimonio que también está guardado y que hay que enseñarlo, como en este caso, para entender un poco. Por ejemplo, yo ahora mismo veo la evolución de pasar de la iluminación de vela a iluminación ya eléctrica, sí, y luego al perfeccionamiento de esa iluminación eléctrica, y después viene el combinar las dos cosas, sí, pero además destacar lo que es la vela, introduciendo la electricidad sin que se note, sin perder lo que es el valor de la vela, porque al fin y al cabo la iluminación de vela es mucho más preciosa para los pasos. Siempre aporta un plus. Ese movimiento de la llama, ese color que aporta, pues siempre nos gusta más, como es lógico. Pero también hay que ser conscientes de que pues te hace una noche mala, se te apagan las velas y la imagen pues queremos que se vea bien. Entonces hay un poco esa combinación. Combinar sin que destaque, pero sobre todo lo que es la iluminación de velas. Y acabamos de hablar de lo que es el embellecimiento, el cambio en la iluminación, pero también tenemos otro que es muy importante también, como es el adorno floral de los pasos. Sí. En un principio, como tú muy bien decías, pues no había apenas nada, y si había era nada. Un poquito, y luego hemos visto también la evolución de cómo ha ido creciendo y mejorándose. Sí. Antiguamente no tenían nada, principalmente por la regla, digamos, de la Iglesia, que no permitía esos hornos florales en los pasos o en las iglesias durante la Cuaresma y la Semana Santa. Digamos que estaba prohibido. Luego, posteriormente, ya como que se empezó a permitir, no recomendado de todas formas, y ya fue cuando se empezó a utilizar diferentes flores, y siempre también con un sentido, porque el color rojo o morado se utiliza para Cristos, morado, color de la penitencia, rojo de la pasión, además del color que viste el sacerdote el Viernes Santo por la pasión, y para las vírgenes el color blanco de la pureza de la Virgen. ¿Qué es lo que pasa? Pues digamos que hasta los años 50 aproximadamente, los pasos, como decíamos, no llevaban esas flores. Ya es cuando empiezan a utilizar, sobre todo, flores de tela, sobre todo en hermandades de gloria, y ya se empezó a utilizar lo primero en las vírgenes. Y ya posteriormente, en los años 70-80, ya es cuando a los Cristos se empiezan a incorporar también esas flores. Y también, aparte, viendo esa evolución, porque también ha evolucionado bastante, cómo se ha ido utilizando ese tema de flores. Al principio, ¿qué era lo más barato? Gladiolos, claveles, que es lo que se utilizaba más, y sobre todo sin tampoco mucho orden de colocación, simplemente un ramo colocado en las jarras y poco más. Y luego cómo ha ido evolucionando, pues buscando ya más perfeccionamiento en hacer las ánforas, en hacer centros más elaborados, y sobre todo a la hora de ir creciendo esos pasos y ir añadiendo más decoración. Y otra recomendación también, que aquí volvemos a decir antes, que combinamos lo que es la iluminación de vela también con decoración de cera hecha también en flor, para completar todo en un conjunto, todo en cera, pero floral e iluminación. Sí, aquí tenemos estos ejemplos que son estas jarras y estas velas que lleva el paso de la Virgen de los Dolores, y es, pues, como tú dices, ese ejemplo de ese trabajo de esas flores de cera con esa vela. Sobre todo aquí lo que podemos destacar y ahí más llama la atención, el que ha podido venir y verlo, es la evolución. Tenemos aquí una ánfora que nos pone de cómo se solía meter de 1959 hasta el 2009 de marzo, quedas tú, un ramo y los gladiolos y podía salir ya perfectamente. Sí. A cómo se ha trabajado, cómo se perfecciona con esos pompones más grandes, más chicos. También ha cambiado lo que es el tema floral. En aquellos años, como tú decías, las flores de tela, porque todo ha cambiado, no había flores naturales como hay ahora a disposición en cualquier momento del año. Y es como decíamos, pues esos claveles, esos gladiolos que eran más baratos, y como ya se ha ido introduciendo incluso rosas o flores que son más complicadas de conseguir, pero que ahora ya en la actualidad pues las floristerías se mueven y hacen lo que hacían para atraer a las hermandades y que pues, puedan ir por lo más bellas y decoradas posibles nuestros pasos. O sea que lo tenemos todo, tenemos unas andas ya
bien, un paso en conjunto con sus cartelas, con sus adornos, con sus tallas, la iluminación, y con ello, como decía, pues llegamos a tener unas procesiones pues mucho más vistosas de cara a la gente que está observándolas. Sí, a ver, al final, pues esa evolución nos ha llevado a tener esos pasos más grandes, más vistosos, más bellos, pues un poco también buscando todas las hermandades el crear esa devoción, el que la gente pues le llame más la atención para que se acerquen a esos pasos y tengan pues más devoción hacia esas imágenes. Que es lo que se trata, claro está, embellecer todo el conjunto para llamar a la persona que tiene devoción a esa imagen, a ese detalle, que se fijen en ello. Exacto, sobre todo ese detalle y que al final esa catequesis se vea complementada con todo, porque al final todo tiene su significado, el color de las flores, la luz, esas cartelas que decíamos, esas capillas, ese significado de ese palio, ese templete, todo tiene un significado y es lo que al final la gente tiene que entender para saber, para que se le llegue a transmitir bien esa catequesis que sale a la calle. Pues si te parece, tenemos ahí a Miguel, presidente de Junta General de Cofradías, que nos ha estado escuchando durante todo el recorrido. Miguel, te voy a hacer la pregunta. Venga. ¿Es una exposición que nos viene a enseñar verdaderamente el valor de lo que tenemos de las procesiones en la calle? Yo creo que una parte muy importante sí. Y el valor no solamente está en el valor económico, que a veces se puede pensar en eso, sino de verdad en cómo el conjunto que vemos, qué nos transmite, lo decía justamente al final, cómo nos hace llegar a la devoción a la imagen y cómo nos permite el poder seguir catequizando desde esos pasos procesionales también. Es la guía, ¿no? Sí, exactamente. Difícil es ante algo que no sea llamativo, que tú te acerques, que a ti te despierte algo. Para que despierte el sentimiento, para que despierte algo más interior, pues también tiene que ser, en el fondo, llamativo, vistoso, estéticamente cuidado, muchas veces cuidado, pero también hace mucho en las personas que se dedican a cuidarlo. También en ese interior de esa gente, es decir, en este caso de los cofrades, pues también el cuidar las cosas hace mucho. Te iba a decir yo precisamente la labor de cada una de las hermandades y de la gente que está en esas hermandades, que se dedican específicamente al tema de flores, al tema de limpieza de andas, de conservación, que es la que hacen que lleguemos y que tengamos el patrimonio que tenemos. Así es, ya digo, es fundamental. Y cómo te puedes encontrar en cada una de las cofradías, en las 6 de Cristana, estoy convencido que en las de Gloria de la misma manera, pues desde los más pequeños hasta los mayores, como una de las fases importantes es el cuidado del propio patrimonio, conocerlo, y el cómo conocerlo e ir interiorizándolo también hace que se vaya acercando a lo que somos las cofradías y a lo que tenemos por detrás, que lógicamente es la fe, no hay otra cosa. Efectivamente. Bueno, pues Miguel, Carlos, tú en la parte de investigación también es importante para poder conocer todos los detalles que hemos visto aquí, que puede pasar desapercibido al ojo del que ve las procesiones, o es que simplemente se limita a decir, mira qué hermoso va el paso, pero no sabe la simbología y no sabe tampoco la evolución de lo que hemos llegado, lo que había detrás hasta llegar a donde estamos hoy. Pues Carlos, muchas gracias. No sé si tienes algo más que... No, bueno, sí, sobre todo la investigación, gracias a Víctor Iniesta, que es el que se ha dado el currazo de buscar toda esta información y enseñándola también, que es lo importante, todo lo que nos ha enseñado y nos sigue enseñando. Pues muchas gracias, Carlos. Y Miguel, me queda con las últimas palabras. Qué importante y qué labor está haciendo Víctor Iniesta para la Semana Santa de Campo de Cristana a día de hoy. Así es, porque comenzando por el año pasado, ese documento que se programa en Semana Santa, continuando con las 2 exposiciones que se han montado, con lo que a nosotros nos han transmitido y lo que hemos intentado transmitir a los demás, más las 2 charlas que se han tenido, no charlas, yo diría conferencias, que hemos tenido en estos años y que probablemente no han llegado a su fin, pues yo creo que nos está aportando mucho a los que aquí estamos. ¿Tenéis ya pensado la exposición del año que viene? No. ¿Tenemos trilogía o no? No lo sabemos, puede ser. De momento no, el año pasado sí ya está definida, pero podría llegar a salir, ¿por qué no? Pues nada, pues enhorabuena desde parte del equipo de Cristana de Mancha Centro Televisión y una feliz Semana Santa. Nos vamos a ver muy pronto ya en las calles y en la televisión, y eso, enhorabuena por la exposición y muchas gracias a los dos. Y gracias a vosotros también por dar difusión.